a la compañera de que hoy iban a haber clases presenciales, pero al parecer como que no. Es que algunos vimos el mensaje tarde, ¿Perdón? licenciado. Es que algunos vimos el mensaje tarde, por eso no nos pudimos movilizar. Bueno, ya espero que mañana sí, entonces podamos, hay que acordarnos que el miércoles ya vamos a examen presencial, entonces creo que sí, ya se va a poder hacer esto. Ok, siguiendo con el tema, las hojas son estrechas, que tienen un nombre de hojas aciculares, ¿verdad? En forma de agujas. Son esas hojas puyosas que encontramos, ¿verdad? Y que están puestos en fascículos. Las flores son masculinas, constituidas de numerosos estambres helicoidales dispuestos en estróbilos, que son las estructuras leñosas o frutos leñosos, en las cuales podemos encontrar lo que son las semillas. Y dependiendo si es un fruto masculino, entonces lo que vamos a encontrar ahí es el polen. Y volvemos otra vez a lo mismo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? En el caso de los estróbilos hembra, vamos a encontrar las semillas que van a representar los óvulos. Y en el caso de los machos o los masculinos, van a representar el polen. ¿Ok? Ahí podemos ver en esta, ¿cómo se llama? Diapositiva, las estructuras masculinas abajo y las estructuras femeninas arriba. ¿Ok? Por eso decimos de que las flores no son ya tan llamativas, ¿verdad? Licenciado, Dígame. está compartiendo pantalla. Correcto, ¿sí? ¿O no? Es que no, solo me aparece el aula. No, no se ve, licenciado. Pregunté hace poco, ¿están viendo pantalla? Y me dijeron que sí. Pues sí. Sí, licenciado. Sí. Ok. Entonces, esto es básicamente lo que hemos hablado. Y las inflorescencias femeninas son estróbilos llamadas conos o vulgarmente o nombre común que nosotros le llamamos como bellotas, ¿verdad? Pero en realidad tienen ese nombre técnico, biológico, llamadas conos o estróbilos, ¿verdad? Que sería el fruto de este tipo de plantas. Hay que acordarnos que el nombre de bellota para este tipo de frutos que pueden ser dehiscentes o indehiscentes también se le da a de los robles. Entonces ustedes decían los estróbilos, perdón, los frutos de las favales, perdón, tienen esa estructura llamada bellota, pero es diferente a la del pino. Cada flor femenina tiene dos primordios seminales, inflorescencia pseudocárpica, lignificada, lo que quiere decir es que es más o menos leñosa, llamada estróbilo. Las semillas son aladas, normalmente tienen una sola ala, como la podemos observar aquí, y el embrión es de numerosos cotiledones. Ok, dos géneros para Honduras de la familia Pinaceae, la familia, el género Pinus, 7 especies, básicamente en Honduras sería uno de los de las plantas más abundantes en Honduras, con una estructura, ¿cómo sería? Una estructura altitudinal. ¿A qué me refiero a eso? Que cada uno de los pinos, según las especies, va a variar dependiendo de la altura. Hay algunas especies que van a tener un rango de distribución. Cuando hablamos de distribución, nos vamos a referir a una cuestión ecológica, en la cual menciona sobre dónde se encuentran las plantas. Entonces, eso se llama rango de distribución, que puede ser
longitudinales, tipo de suelo, temperatura, y dependiendo de eso, entonces vamos a ver la estructura del bosque. Entonces, los pinos básicamente tienen una estructura longitudinal, o sea que según la altura, altitudinal, perdón, no longitudinal, sino altitudinal, según la altura vamos a encontrar algunas especies de ellos. Ya lo vamos a ir viendo cada uno de ellos, vamos a tener un ejercicio de llenar un cuadro según la altura y de estos pinos. ¿Ok? El otro género, el género Abies, una sola especie, Abies guatemalensis, es la especie que tenemos en Honduras, que es la que tenemos acá. Ahora, a diferencia de la Abies guatemalensis a diferencia del Pinus con Abies, es el tipo de semilla, sería una buena diferencia porque las semillas son en forma de raqueta en el caso de Abies, como lo podemos observar aquí en la figura J3, mientras que en la figura de C3 que tenemos aquí son las semillas de los pinos, es alada también, pero en forma de espátula. ¿Ok? Ahí tenemos único género hondureño, es Abies guatemalensis. Buenas, gracias. No, 302. Un momentito, muchachos, que ahorita venimos para aquí. Sí, todo se queda España. Están aquí. No, para avisar, no me. Sí, todos quedamos en uno. En una licenciada. A ver. Ok, vinieron algunos compañeros de ustedes. Bueno, ahí lo están viendo ustedes, sus compañeros, los que están en el aula virtual. Vamos a ver, Taxo. Sí, fíjense. Pues fíjense que quien me preguntó fue la de la UNA. Me preguntó, ¿a dónde es el aula? En el $300. Pues ella no me preguntó. Bueno, ya pasó. Ok, retomando, vamos a hacer un poquito retroceder, muchachos, ya que vienen un par de 5 compañeros de ustedes que van a estar presencial. Bueno, esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Con todo sobre las características básicas de las fináceas, tipo de flores masculinas, femeninas, tipo de semillas, tipo de fruto, que es el indicado, con varios cotiledones, semillas aladas y embrión de numerosos cotiledones. Mencionaba anteriormente, recapitulando, de que la familia Pinaceae en Honduras solo tiene 2 especies, dos géneros, perdón, el género Pinus con 7 especies y el género Abies una sola especie. La diferencia de ambos lo podemos observar en el tipo de hoja. En el caso de del género Pinus, tiene hojas aciculares. Tiene hojas aciculares o en forma de aguja, y en el caso de Abies tiene hojas planiformes o planas, más o menos de unos 15 centímetros de largo. Normalmente así son las hojas del género Abies, y en Pinus ya ustedes conocen esa estructura. ¿Ok? Si miramos el tipo de cono o de estróbilo, es mucho más cerrado. Y ahí entonces ya podemos diferenciar esas dos géneros solo con pelo. Ahora, lo raro es que esto es una planta bastante rara, no es tan común encontrar a Abies. Normalmente lo vamos a encontrar en las partes altas de Honduras, como Celaque, donde se ha reportado el Celaque, montañas de Santa Bárbara y montañas de Comayagua. Son los lugares. Y hace poco se reportó aquí en la Tigra. ¿Sabe qué quiere decir? Y vuelvo a retroceder otra vez, que va a depender de la altitud donde encontremos estas plantas.
Digamos, en el caso de Aries está más o menos de 2.000 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Si miramos aquel mapa que está allá, y el mapa de área de propiedad de Honduras, hay dos puntos altos. Uno de ellos es Sedaque, que se encuentra en el departamento de Pirata, y ahí es el punto más alto de Honduras a una altura de 2.670 y algo metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de Honduras. Honduras no tiene puntos altos como, digamos, yo estuve en Costa Rica y llegué a un lugar que se llama el Cerro de la Muerte a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? O la Ciudad de México, que está arriba de casi los 3.000 metros. Eso produce un problema fisiológico para nosotros, como saben ustedes, que básicamente cuando estamos a esa altura hay menos oxígeno y entonces es un poquito más complicado respirar. Ok, entonces, Aves guatemalensis es la única especie que tenemos. Vamos a ver, ¿dónde está esto? La única especie, vamos a ver aquí. Única. La única especie hondureña. Les voy a contar la historia de esto. Yo esta clase fue la última que empecé a dar. Anteriormente la daba el doctor Paul House, el inglés. Entonces, en su español machucado que él hablaba, porque tenía como 20 años que vivía acá, pero él hablaba, no hablaba bien español. Lo hablaba así como cuando vino un gringo recién llegado a Honduras, hablando feo. Y así escribía. Entonces yo, esta ahorita, como estoy trabajando con esta computadora, que es la primera vez que trabajo, tuve que traerme una memoria, y como dicen, cuando las cosas van mal, ¿verdad? Cuando yo me senté en la computadora, se estaba reiniciando. Entonces, pero me acordé que aquí yo andaba del 2017, que fue la primera diapositiva que me dieron, entonces es la que estoy trabajando. Entonces aquí faltan, vamos a encontrar un par de errorcitos ahí medio complicados, ¿ok? Entonces la única especie, ahí lo cambié, hondureña, es Aves guatemalensis, que se encuentra o sea, hasta ahora solo se había reportado en dos montañas, que es la montaña de Sedaque y la montaña de Santa Bárbara. Esta de Santa Bárbara la encontré yo. Y es una historia un poquito rara porque en realidad había unos monos y empezaron la gente llamaba para que ellos hubieran, lo empezaron a molestar y a tirarle cosas. Y uno de los monos agarró uno de los frutos de aves y nos lo tiró y venía toda la rama. Y por eso la colectamos, porque son árboles de 40 metros. En el bosque eso es bastante complicado. Pueden observar el dosel del bosque. Entonces, fue una coincidencia que pudiéramos colectar esta planta. ¿Okay? Ahí pueden ver ustedes el fruto. Tiene un fruto cónico, un poquito diferente a los conos porque no es tan lignificado como el caso de las pináceas, ¿verdad? Sino que es un poquito más, bueno, aunque en realidad está verde. Y aquí podemos ver las flores, hojas muy pequeñas, entre 7 a 15 centímetros de largo. Ahí sería, bueno, este es un libro que se llama Pináceas de Honduras, creo, es un artículo escrito por el doctor Guillermo Nelson, en el cual menciona las características de cada una de las especies, tanto de los pinos como de aves, y una, ¿cómo se llama? Figuras de ellos. Algo interesante es que el tipo de semilla que tienen las aves es una semilla en forma, bueno, semilla alada, pero en forma de raqueta, que tiene. ¿Ok? El género Pinus, que es un nombre común pino, y aquí vamos a entrar a un problema, primer problema que tenemos con los símbolos nacionales. ¿Cuál es el árbol nacional de Honduras? El pino, ¿verdad? Si ustedes leen el decreto y lo buscamos, dice ahí, por lo tanto se declara el pino como árbol nacional de Honduras. Pero hay un problema, que no dice cuál especie. Y miramos ahí, tenemos
7 especies y una variedad de pinos en Honduras. ¿Okay? A ver, pinos ayacahuites, que es el pino que lo vamos a encontrar en la parte más alta, con los estróbilos más grandes de 30 centímetros a 40 centímetros de largo. Pinus o carpa, que es el más común, casi el de vayamos y encontremos pino, muy probablemente vamos a encontrar pinos carpa. ¿Por qué? Porque el rango de distribución altitudinal que tiene el pino o carpa anda entre los 900 a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Y eso es casi como que la altura más común que vamos a encontrar en Honduras. Si vamos, Tegucigalpa, ¿cuánta altura está? Está a 1000 metros sobre el nivel del mar. La universidad está a 1062 metros sobre el nivel del mar. El Picacho, 1200 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Ya no está paseando ahí. No. Aquí en la esquina del edificio hay un hito, o se conoce también con el nombre de mojón. Es una estructura que con un GPS de alta precisión se tiene apuntadas las coordenadas y la altura de ese lugar. Y hay varios puntos en Honduras donde se ha tomado eso. Punto importante, digamos, en el mero centro de Tegucigalpa se encuentra el punto cero, que es donde uno dice, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Bailán? Hay 22 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a La Ceiba? Hay tantos kilómetros, desde el punto cero. Hace como unos 10 años atrás, movieron el lugar donde estaba el punto cero, que era la estatua de Francisco Morazán, que estaba en un lugar y lo cambiaron ahí, y era una gente de geodesia. ¿Ok? Dígame. ¿A cuántos metros es la Habana? ¿O carpa? No, la Habana. La Habana, 1062 metros. Digamos, el lago de Yohoa es un punto bueno porque hasta ahí llegamos a lo que es el bosque lluvioso, está a 630 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí vamos a encontrar algunos ecotonos que vamos a ver qué eso más adelante. Ok, pino maximinoid siempre lo vamos a encontrar combinado con hojarpa. Pregunta a los que están en línea, ¿están escuchando bien? Todo claro, Lick. Ok, sí, es que esta cámara es mía, pero ahorita me empezaron este micrófono porque con esta no me podía estar moviendo de aquí. Y entonces tenía que estar frente a ustedes y ahorita hicieron ese aparatito medio raro. Y la verdad yo no ocupo eso, pero bueno, le van a decir, puede poner la cámara, no hay problema. Ok, de ahí tenemos el Pinus cercostrocus, que eso está arriba de los 2000 metros. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Pinus caribea, Caribea, ¿qué les imaginan ustedes? El Caribe, ¿verdad? O sea, que se encuentra en el Atlántico. A una altura entre 0 metros a nivel del mar, hasta los 600 metros, es donde 700 metros se ha encontrado el Pinus caribea. Un humano o Pinus pátula, más o menos anda entre los 2000, creo, a los 2400. Y Pinus arrey, que lo podemos encontrar con ayacahuites. Ahora vamos a ver cada uno de ellos con las características de cada pino. Okay, acá tenemos Pinus o carpa, Pinus ayacahuite, perdón. Ahí tenemos una clave dicotómica para ver cuál especie es de cada uno de ellos. Si las vainas son aciculares deciduas, o sea que se caen, con ápices de la escama con un estróbilo plano, entonces sería Pinus ayacahuite. Eso que tenemos que tener ¿cómo se llama? Los frutos. Eso es muy importante, y si al día de hoy hemos repetido mucho, que para poder colectar una planta tiene que venir con flor o frutos, y un helecho tiene que venir con sol. Si no, puede ser cualquier cosa. Ahorita un compañero de ustedes, no sé si creo que de taxología, me mandó, profe, ¿qué es esto? Hay plantas que uno, digamos, yo miro eso y, esa es una planta, ¿cómo se llama? Jacaranda mimosipol. Ya tiene unas características, y son plantas que los árboles cultivables son bastante, es lo más común que uno se aprende, ¿verdad? Claro, ya cuando andamos al campo ya ver eso es un poquito más complicado. Entonces me mandó unas cosas y me dijo, probablemente esto sea esto. Sí. Pero ahí me mandó un bejuco, que son las hojas. Y eso puede ser cualquier cosa. Entonces, me dijo, lastimosamente no hay fruto para
poder identificar exactamente qué era. Y lo mismo pasa con los pinos. Ahora, los pinos van a tener características identificables. Uno, el tipo de fruto, si es alargado, si es ovoide, si tiene espinas en la escama, si es plano, en la base del ¿cómo se llama?, del estróbilo, el color del tallo del árbol, si es rojizo, grisáceo o café, que son los tres colores que vamos a encontrar, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando se combinan entre ellos, en el caso de Ocarpa o Maximinoid, normalmente son rojizos, pero hay una diferenciación ahí de la estructura. Si la vaina es acicular, es persistente, y el ápice de la escama pasa a otro número, entonces tenemos pinos ayacahuites, características, es el fruto más grande. Estos frutos son de ese tamaño, más o menos unos 30 centímetros, 40 centímetros de grande. No, 40 no, creo que 30 es lo más grande. Yo con André trajo uno de aquí, de la tira, donde no estaba reportado el pino ayacahuite, y ahí encontró unos estróbilos de este tamaño, ¿verdad? Normalmente los estróbilos son pequeños, redondos, pero son alargados, así como, y todos como despeinados, así como se puede sacar acá. Una cosa que le faltó a esta publicación es el tamaño, saber cuánto mide aquí y cuánto mide para aquí. Y entonces ya uno le da una... Lo que pasa es que como lo dice en la descripción, es más, en el cuarto piso venden un libro de pino que lo vamos a ocupar para el viaje. Si lo pueden comprar, ahí están, y les puede servir para el examen, es más. Sí, el examen le va a servir ese, ¿cómo se llama? Ese libro, vale como 22 lempiras cada canal. En el tercer piso, porque lo vas a ir a... ¿Ah? Cuarto piso. Sí, es un libro de pinos, me pregúntenle de caso, él ya sabe, pero normalmente siempre se compran y para el viaje lo ocupamos para identificarlo, porque vamos a llegar a un lugar donde vamos a encontrar 4 de las 7 especies. Entonces uno con eso, color del tallo, cómo son las acículas, tamaño de la acícula y todo eso. Ok, Pinus caribeas tiene una historia, ya que este fue el primer pino que vieron los españoles cuando vinieron a América. ¿Se acuerdan? América, en el circuito de América entraron por Sudamérica, que primero llegaron, porque la idea era pasar al otro lado y llegar a las Indias, que por algunos dicen que nosotros somos indios, pero tiene que ver con los hindúes, no, nada que ver con nosotros somos nativos americanos. Normalmente a ellos se le dio el nombre a los de Norteamérica, ¿verdad? Ustedes saben una película sobre una película de la vida real, sobre cómo se han tratado a esa gente y los han ido llevando a lugares y los han dejado en reserva. Pues el pino caribea, cuando llegó Colón a América en el cuarto viaje, es donde lo encuentra por primera vez. ¿Por qué no lo encontró en Sudamérica? Porque Honduras es el último, bueno, o sea que Nicaragua y Honduras son los últimos países donde hay pinos naturales. Ya Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y todo eso para Sudamérica no hay pinos de forma natural. La vez pasada estaba dando una charla de educación ambiental y un señor me dijo, disculpe, yo soy de Colombia y lo que está diciendo usted es mentira. En Colombia sí hay pinos, sí hay cultivados. ¿Por qué? El pino tiene una característica de que crece rápidamente. Ustedes siembran pino en 10 años ya tienen producción de madera. Y entonces ese crecimiento rápido lo hace que sea viable para cultivar, así como una finca, ¿verdad? Como una finca de hay mangos o ¿cómo se llama? O naranjas o cualquier cosa, se puede cultivar madera. Solo que en América, en Honduras, nosotros no vemos eso porque es de forma natural. Pues lo que se hace normalmente es cercar el lugar, este es mío, y se da un plan de manejo. ¿Qué es un plan de manejo? Es decir, cuándo siembro y cuándo toca corto. Y en ese corte se tiene que ir mixeando edades para que el bosque no quede desprovisto. Es lo que se llama raleo. Entonces cuando uno mira de que se dice, cada 3 años se va a cortar uno, 1, 2, 3 se corta este, 1, 2, 3 se corta este. Entonces el bosque va quedando raleado, pero después de pasar tupido, y ahí se vuelve a
a tirar una regla que se llama la regla de 3 por 1. Se corta un árbol, se sembran 3, o dependiendo del lugar, ¿verdad? Por eso van a ver ustedes que en algunos lugares donde hay pinos están rayados con unos anillos que pueden ser amarillos, azules, rojos, y de amarillo y blancos. Cada uno de esos en los planes de manejo, eso lo maneja un agrónomo, un forestal, perdón, un gasónomo, y ellos dicen qué árbol se va a cortar. Digamos, los árboles que son muy grandes, normalmente están en rojo, esos no se pueden cortar, porque son semilleros. Y tienen una buena genética, entonces no es. Lo que se hace es agarrar la semilla, sembrarla para reforestar. Ok. Entonces, en el caso de Pinus caribea, cuando vino Colón, regresando a esa historia, entró por el último viaje, llegó a Centroamérica y entró por Trujillo, pasando exactamente enfrente de la isla de los Pinos, que hoy lo conocemos como Guaná. Que en el Mish, pues cuando se botó todos esos pinos, y entonces hubo bastante problema con eso. Pero el bosque tiene una regeneración natural. Si ustedes agarran un lugar y cortan, normalmente a veces pasa eso, que la gente corta para ¿cómo se llama? Cultivo de pasto para ganado. La ganadería es una de las causas más grandes de la pérdida de la cobertura vegetal. Entonces, cuando pasa eso, si ustedes dejan el bosque solito, van a empezar a llegar plantas, primero hierbas, y es lo que se llama una regeneración natural. Esas hierbas van a ser sustituidas por arbustos y eso por árboles. En 20 años tú no puedes observar eso. Hay gente que se ha dedicado a eso para ver exactamente cuáles son las plantas pioneras, que son las primeras y cuáles de las pioneras son transitorias y cuáles quedan ahí y cuáles se van a y después porque a veces la estructura del bosque no llega a ser otra vez el mismo bosque, sino ya se vuelve un chaparral o más especies arbustivas. Entonces, en este caso, y otra característica que tienen los pinos, todos los pinares, es que el suelo es muy ácido. Son suelos alcalinos, se llaman esos. Entonces, normalmente, esos suelos no sirven para otras cosas, sino para que se críen pinos. Alguien una vez dijo de que Honduras era un país agronómico. Eso es mentira. Los lugares agronómicos, ¿cuáles son? O donde está la agricultura, los valles. Valle de Comayagua, Valle de Coro, La Guam, Valle de Sula. Pero esas tierras son más caras que las montañas. Uno dice una montaña, que es más barato. Sí, porque ahí usted no va a sembrar. Y normalmente uno ocupa la tierra para producirla, ¿verdad? O solo que la ocupe para vivir. Esa es otra cosa que se está dando mucho, lo que es la notificación. Digamos, antes lugares que eran muy baratos para vivir, era Tatumba y esos lugares, pero ahorita ha tomado mucho auge por el crecimiento, delincuencia y todas esas cuestiones sociales, nos ha llevado a buscar irnos saliendo de la ciudad y tener un poquito mejor de calidad de vida y cosas cuestiones. Y eso hace que la plusvalía de esos lugares vaya aumentando. Ahora, ¿cuál es el problema de Tatumba? Lugares muy bonitos, de finales y todo, pero no hay agua. Es un problema, un amigo mío se fue para ahí y él tiene que estar comprando agua cada semana, y ese es otro piso extra que no estaba en el presupuesto. Entonces, este pino caribea fue el primero que vio Colón, no conocía los pinos americanos, porque no, eso no quiere decir de que si miramos la distribución de los pinos en el mundo, vamos a ver que tiene en la franja casi norte, digamos, Rusia tiene pinos, la parte de Asia, Rusia, tiene pinos en esa parte helada, ¿verdad? Claro, como no es tan habitable, en aquel tiempo tampoco era la exploración era tan grande como es ahora, ya sí ya conocemos mucho mejor. Entonces, los europeos, especialmente los españoles, los primeros pinos que encontraron fue Pinus caribea. Y la isla de los pinos es lo que ahora conocemos como Guaná, que es una isla grande. No sé si conocen ustedes Guaná, o la isla de la Bahía, allá está en el mapa. Y es una isla que está llena de estos pinos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar Pinus caribea? A la altura de 0 metros a nivel del mar hasta los 700 metros por ahí. Último lugar, cuando uno viene de ¿cómo se llama? Del norte hacia Tegucigalpa, es arribita del lago de Yohoa. De ahí, los pinos que empezamos a ver, que hay un cambio de bosque,
de pasar de un bosque lluvioso a un bosque de pino, por la altura, ya son más pinos Maximinoe y Ocarpa. Ahora, ¿cómo podemos identificar pinos Caribea? Uno, el fruto. Ay, aquí estas cosas. Bien, vamos a ver aquí. Carpa. Se parecen mucho a los pinos de Ocarpa. Ambos son pinos conos ovoides o en forma de huevo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero que los pinos, primero la altura. Si normalmente encontramos un pino y está entre los 0 metros a los 75 metros, muy probablemente casi a un 90% va a ser pinos caribeños. Y vamos a encontrar entonces que en la E3, en esta figura E3, van a ver ustedes que esa es la escama de cada una de los estróbilos. Está compuesta de escamas. Esas tienen unas espinas. Y Ocarpa no tiene espinas. Y esa sería la diferencia. Y aparte de que Ocarpa crece entre los 1000 metros hasta los 1800. Para hacer la diferencia, pero los frutos se parecen mucho. Otra diferencia es que el pino Ocarpa solo tiene 3 acículas, mientras que Caribea tiene de 4 a 5. Aunque, perdón. Es que la presentación decía 3 o 4. Sí, en Ocarpa. En Maximinoy, perdón, en Caribea solo tiene 3. Ahora, aquí entra un problema. A mediados de los 80, en el 87, se encontró una especie de pino que solo tenía 3 acículas, pero que los frutos eran igual a los de Ocarpa. Esa es una variedad que se llama Pinus Ocarpa, variedad trifoliata, pues solo tiene 3 hojas. No es tan común encontrarla, pero sí puede que se dé. Ok. En el caso de Pinus Ocarpa y Tecumumani, Ocarpa tiene principalmente, miren, casi siempre además encontrar, dice de 4 a 5 acículas. Casi siempre tiene 5. Yo raramente he encontrado. ¿Y cómo hace uno? Agarra, cuando usted está bajo el árbol, agarre todas las cifras que están en el suelo y cuéntela. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está. Cuenta una de 10 veces, esto es tal cosa. Y aparte del color del fuste y todo eso, que ya vamos a ver más adelante, vamos a ver esas cuestiones. ¿Ok? El estróbilos ovoides. El nombre Ocarpa significa fruto en forma de huevo. ¿Se acuerdan ustedes en Biología 2? Vieron el tipo de ¿cómo se llama? De cómo nacen los animales, ¿verdad? Que son ovíparos, que O significa huevo, o que nacen vivos, ¿verdad? Vivíparos o ovíparos, que nacen por medio de huevo. Entonces la palabra O viene de eso, huevo, entonces espino con fruto en forma de huevo, porque es ovoide, por eso a ese nombre. Otra característica es que la corteza es gruesa y normalmente grisácea, a diferencia del Pinus Maximinoe, que es rojiza, que está siempre mixeada con ellos. El Pinus Tecumumani, este presenta acículas siempre 4. Ya esa sería la característica. Son acículas muy finas, los estróbilos son cónicos, corteza fina, lisa, color café rojizo o anaranjado. Esas serían las características de Tecumumani. Este pino creo que es uno de los más raros junto con... Hay 3 pinos que es bien difícil de observar, o sea que son menos comunes. El Tecumumani, el Ayacahuite y el Cerdostrobos. De ahí los demás son más comúnmente encontrados. Ocarpa, Caribea, Pátula y el otro. ¿Ok? Ahí tenemos entonces
muy parecida ¿cómo se llama? Al Pinus caribea, solo que a diferencia del Pinus caribea, este no tiene esa cícula con esa espina. Perdón, la escama con la espina. Cuando uno agarra el fruto de Pinus caribea, puede tocar las espinas. Y acá tenemos Tecumumani, 4 fascículas. Esas son características, normalmente se cree, porque esa es una pregunta que siempre le hago uno, ¿para qué sirven las espinas en las plantas? Pero lo primero que uno dice es de protección, porque al tocar uno una planta, ¿qué es lo que hace? Que tiene espina, lo hiere a uno. Que normalmente pasa con eso, pero puede variar un poquito. Digamos, en el caso de los cactus, básicamente son plantas llenas de espinas, armadas con eso. Tienen 2 funciones. Una es para que los animales no se lo coman y 2 es para evitar que la planta se sobrecaliente. Si ustedes miran la estructura de los cactus, que lo vamos a ver más adelante, son planas los tallos, ¿verdad? Pero normalmente es una área muy sensible a que le pegue calor. Y al pegar calor en un lugar donde hay líquido adentro, normalmente lo que se va a hacer es evaporar. Por eso las espinas de los cactus están regadas en todos lados y son blancas. Lo que hace es cuando pega un rayo de sol, se entrega y entra menos calor que llega hacia la parte líquida de los cactus. En ese caso, ¿verdad? Pero en otros casos es más por protección. Entonces, esta es una característica típica de este tipo de plantas. En el caso de Harvey y Celtostrobus, en el caso de Harvey tiene estróbilos café oscuro, casi negros, son así como más grisáceos, oscuros, acículas cortas, erectas, más o menos entre 10 a 16 centímetros. Por eso a este se le conoce como pino llorón, porque las acículas son tan grandes que caen. En el caso de Celtostrobus, tiene acículas largas, mucho más largas que aquella, de 20 a 28 centímetros de largo. A ambos se le conoce como pinos llorones, por eso, por las... si se acuerdan ustedes, ¿cómo se llama? En el primer parcial, cuando vimos los helechos, en el caso de las asófilas, tenían eso que eran helechos llorones, por la... Y le mostré a ustedes una foto de del sauce llorón, que es de donde saca la aspirina. Él tiene esa característica de ser largo. Ok, miren, aquí tenemos un problema. Vamos a ver si encuentro esto. Hay un montón de cosas que ni me acuerdo que tenían esta respiración celular, enfermedad genética, introducción, planificación, orquídeas, examen, partido de casena. Ok, no tengo una, y no es mi computadora esta, no tengo una. Al final creo que en su presentación, vamos a ver mucho más eso. Si pueden entrar a su presentación, ahí aparece un cuadro donde está cada una de las especies con una característica. Vamos a entrar al campo terapéutico, ahí sí, porque esa sí está actualizada.
Vamos a ver, Sandoval, Edu. Ok. Más o menos en la calle, su habitación ustedes lo dirán mejor. Pues la idea es que era un ejercicio que íbamos a hacer, o que vamos a hacer, lo han dicho. Y eso es de base con el libro que podemos comprar. No se lo voy a mandar yo ya hecho. Pero bueno, si tenemos tiempo para pasarlo mañana para analizar. Entonces acá está cada una de las especies, hay una característica, como el nombre, bueno, unas cosas que vamos a ocupar. El nombre común, número de las células, tamaño de la célula, o sea, el tamaño de la célula que se está en el libro, color del cono, del tronco, perdón, rango altitudinal, altura del árbol, más o menos sabemos que pueden ser entre 25 30, digamos, hay árboles como los de la yacahuite, ¿dónde estábamos? De la yacahuite, hasta 40 metros de alto. Yo he estado en bosques, digamos, en el Paterique hay un lugar bastante bonito, está en Mato también, que hay árboles 30 metros de alto, unos pinos de ese tamaño. Claro, nadie los ha cortado ahí porque es un lugar que se entra en mula. Entonces es un poquito complicado. Y acá el tamaño del cono. Entonces sería, en base sí, porque esto viene un ejercicio en el examen, ir utilizando esto. Ok, entonces... No, solo este tema, ahorita terminamos y mañana comenzamos el otro tema. Aunque creo que mañana, sí, mañana vamos a comenzar el otro tema porque tenemos que ir avanzando, porque ya queda poco tiempo y perdimos como por los huracanes y todas las cosas, perdimos un par de días. Entonces esto lo vamos a dejar, si no yo lo voy a mandar el cuadro, pero la idea es comprarlos, el libro. Si me esperan voy a traer, yo creo que tengo un libro en mi currículo, en un libro. Acá, los que están Entonces aquí, este folleto es escrito por un gasónomo, hay una introducción de los pinos,
y una descripción de cada uno de los pinos. Vamos a leer alguna de ellas como... Bueno, hay una clave para saber. La misma clave que teníamos ahí, vamos a tener acá. Y esto les puede servir a ustedes. Cuando anden en el campo, miran un pino, vamos a ver, y después ver la descripción. Digamos, en el caso del pino Jayacabuite, dice que es un árbol de 25 a 40 metros de altura. Se encuentra en un rango de altitudinal de los 1800 a los 2700 metros sobre el nivel del mar. El punto más de altura es 2600, entonces lógicamente que lo vamos a encontrar acá. Se encuentra en climas húmedos y muy húmedos, formando rodales o pinares, mejor dicho, porque rodales serían para los robles. Entonces, ese es un término muy utilizado por los taxónomos, asociado a Pseudostrobus, Cumumani y Harvey, que tenían las alturas que es lo que les decía yo, ¿verdad? Si miramos en esto, ahí podemos ir viendo cada una de las ¿cómo se llama? De las alturas y cuáles se enfrentan en la pana. Las hojas son de color verde, con tintes azulados, agrupados en números de 5, en fascículos de 8 a 14 centímetros de longitud. Vaina fasciculada, color café, claro, de unos 3 milímetros de longitud. Conos son frágiles, agrupados en pares de tamaño de 14 a 30 centímetros de longitud. Y así entonces, con esas características que vamos leyendo aquí, vamos a llenar esto. ¿Ok? Entonces, esto les va a servir para el laboratorio que vamos a hacer cuando viajemos, que ahora es, ¿no? Cuando viajamos. 12 de diciembre, ¿verdad? Sí, ya estamos. Ah, no, es que todavía estamos. Yo ya me estoy adelantando a noviembre, sí, pero nos hace falta un par de días. Entonces, recomiendo que puedan comprar y aquí vamos a leer, vienen algunas preguntas, porque creo que en el examen viene un cuadro que tienen que ir llenando algunos. Ok. Bueno, muchachos, con esto terminamos este parcial.